Sabía que, a lo largo de la rica historia del cristianismo, diversas desviaciones de las enseñanzas fundamentales han intentado ensombrecer la brillantez del Evangelio. Estas desviaciones, conocidas como herejías, han surgido una y otra vez, desafiando la esencia misma de la fe. Sin embargo, dentro de estos desafíos, surgen ideas profundas que refuerzan nuestra relación con Cristo y nos guían hacia una comprensión más profunda. Como creyentes, estamos llamados no solo a reconocer estas desviaciones del pasado, sino a aprender de ellas. Una constatación sorprendente es cómo estos momentos de la historia sirven para reflexionar sobre lo que significa preservar la pureza de la fe. Durante siglos, las herejías han empujado a la Iglesia a reafirmar su compromiso con las verdades fundamentales transmitidas de generación en generación. Sin estas pruebas, muchas de las creencias que mantenemos podrían haberse desvanecido bajo la presión de enseñanzas erróneas. Antes de seguir adelante, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal y hagas clic en la campana de notificación. De este modo, estarás al día de cada nuevo vídeo que publiquemos. Mantente conectado con nosotros mientras continuamos explorando poderosas verdades bíblicas. Allá vamos. Considere esto. ¿Con qué frecuencia los creyentes modernos reflexionan sobre la historia del cristianismo más allá de los movimientos recientes o de sus experiencias inmediatas? Para muchos, la mención de figuras históricas o de los primeros padres de la Iglesia es rara, si no totalmente ausente de su camino espiritual. Sin embargo, comprender este legado es crucial. El cristianismo no comenzó con nuestra aceptación personal de la fe, sino que se remonta a milenios atrás, en los que innumerables cristianos han defendido y sostenido las mismas verdades que ahora apreciamos. Esta continuidad es vital, como nos recuerda 2 Pedro 2:1. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros. En secreto introducirán herejías destructivas, incluso negando al Señor soberano que los compró, trayendo sobre sí mismos una rápida destrucción. Nuestro papel no es reinventar la fe, sino transmitir el Evangelio, sin cambios, tal como lo recibieron los primeros seguidores de Cristo. La primera lección importante que aprendemos de la historia es que comprender lo que creemos sirve de escudo contra la falsedad. Tomemos el caso de Arrio, una figura notable en la historia de las herejías. Arrio, un sacerdote de Alejandría del siglo IV, aceptaba la divinidad de Jesús, pero rechazaba la idea de que compartiera la misma esencia que el Padre. Esta desviación de la creencia cristiana ortodoxa creó una ola de confusión y división entre los creyentes. Aunque la Iglesia reconoció rápidamente que las enseñanzas de Arrio eran heréticas, quedó claro que era necesario un lenguaje claro y unificado para transmitir la verdad que se encuentra en las Escrituras. Esto llevó a la reunión de obispos en el primer concilio de Nicea en 325 d.C., donde establecieron el Credo de Nicea. Esta declaración reafirmó la idea bíblica de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, una verdad fundamental arraigada en las Escrituras. Las enseñanzas de Arrio obligaron a la Iglesia a definir con mayor precisión estas creencias fundamentales, animando a los creyentes a articular su fe de forma coherente con las enseñanzas bíblicas. Para los cristianos modernos, esto nos enseña a confiar en las Escrituras como guía última. Como advierte Efesios 4:14. Entonces ya no seremos niños de pecho, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Saber lo que creemos y por qué es esencial para defender la fe. Además, los misterios de Dios, como la Trinidad, no debemos explicarlos completamente, sino preservarlos. El intento de Sabelio en el siglo III de simplificar la Trinidad condujo a la herejía, pero la Biblia nos llama a aceptar los misterios de Dios como parte de su naturaleza divina, más allá de la comprensión humana. El papel de Timoteo como líder era fundamental. Se le ordenó que prestara mucha atención tanto a su conducta personal como a la doctrina que enseñaba. No hacerlo podría tener consecuencias desastrosas, no solo para él, sino también para los que estaban bajo su cuidado espiritual. Si descuidaba su propia vida o tergiversaba la enseñanza, podía descarriar a otros o alejarlos del camino de la salvación. Esta responsabilidad estaba clara. Timoteo debía dar prioridad a la preservación y enseñanza exacta de la verdad bíblica. El consejo de Pablo no era solo para Timoteo, sino para todos los que asumen el papel de instruir a otros en la fe. La directiva de
vigila atentamente tu vida y tu doctrina, 1 Timoteo 4:16, se aplica universalmente a cualquier persona responsable de transmitir el Evangelio. Incluso con su vasta experiencia y conocimientos, Pablo nunca dejó de estudiar, como se evidencia en su petición final a Timoteo. Cuando vengas, trae la capa y los libros, especialmente los pergaminos. 2 Timoteo 4:13. A pesar de todo lo que había logrado, Pablo comprendía la importancia del aprendizaje continuo. Por desgracia, hoy en día muchos líderes ya no se dedican en profundidad al estudio teológico. La negligencia teológica ha llevado a un declive en la fidelidad bíblica y a una capacidad debilitada para decir la verdad en un mundo que la necesita desesperadamente. Las palabras de Pablo siguen siendo ciertas, al subrayar que la teología no es opcional. Es esencial tanto para la salvación personal como para el bienestar de quienes escuchan el mensaje. Además, no se puede exagerar la importancia de estudiar las Escrituras dentro de la comunidad. A lo largo de la historia, individuos como Marción, que rechazaron la corrección de la Iglesia, se hicieron famosos por difundir el error. El rechazo del Antiguo Testamento por parte de Marción y su creación de un canon separado demostraron el peligro de separarse de la sabiduría colectiva de la Iglesia. La negativa de Marción a aceptar la corrección condujo a la formación de su propia Iglesia, un camino peligroso que causó una división significativa dentro de la comunidad cristiana primitiva. En lugar de someterse a la sabiduría de la Iglesia, optó por seguir un sistema de creencias que se ajustaba a sus preferencias. Esta fragmentación sirve como recordatorio de la importancia de la unidad dentro de la fe, especialmente cuando se trata de interpretar las Escrituras. Aunque el estudio individual es valioso, siempre debe hacerse en el contexto de una comunidad de creyentes. Las interpretaciones personales pueden ser erróneas, por lo que confiamos en la sabiduría colectiva de la Iglesia para que nos ayude a comprender las verdades de nuestra fe. Hechos 17:11 es un buen ejemplo de ello. Los bereanos, que tenían una mentalidad más abierta que los tesalonicenses, recibieron con entusiasmo el mensaje de Pablo. Sin embargo, no lo aceptaron sin más. Día tras día, examinaban las Escrituras para verificar que las enseñanzas de Pablo se ajustaban a la verdad. Su diligente estudio demuestra la importancia de contrastar la doctrina con la palabra de Dios, incluso cuando la enseña una figura tan respetada como Pablo. Si este video le está resultando útil, no olvide suscribirse y pulsar la campana de notificación. Juntos, podemos seguir creciendo en nuestro conocimiento de las Escrituras y permanecer firmes en la verdad de Cristo. Así, la actitud de los de Berea ejemplifica un equilibrio entre el entusiasmo por la verdad y el examen cuidadoso de lo que oían. Se acercaban a las Escrituras con el corazón abierto y la mente clara, asegurándose de que lo que creían estaba fundamentado en la verdad bíblica. Esta práctica les protegía del error y fortalecía su fe. El mismo principio se aplica hoy. Los cristianos están llamados a estudiar la Biblia tanto individualmente como en comunidad, comparando las enseñanzas con las Escrituras para asegurarse de que concuerdan con la palabra de Dios. Al hacerlo, honramos el legado de quienes nos precedieron, que buscaron diligentemente preservar la verdad para las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos, que Dios nos bendiga, y hasta el próximo video.